Buen día. El enfoque existencial de grupo es más que una técnica, una forma de ver a la psicología. De acuerdo a Yalom, quien es uno de los principales autores de esta modalidad de terapia grupal, esta filosofía expresa una postura ante la vida y de hecho es inherente al funcionamiento o al trabajo del psicólogo, sin importar el tipo de enfoque en el que se meta. Diferentes enfoques, como eso lo dice esta diapositiva, pueden basarse en él. Si pensamos que la psicología proviene de la filosofía, eh, pues nos daremos cuenta entonces qué tan imbuido tenemos los psicólogos el hecho de que en cualquier enfoque nuestras intervenciones, nuestra forma de ver las patologías, nuestra forma de ver la conducta humana, exprese una postura ante el hecho de vivir, ante la situación de que estamos ocupando un lugar en el espacio, en este momento, en este lugar, y de que algo tenemos que hacer con nuestra existencia. Este enfoque se basa, de acuerdo con Irving Yalom, en los cuatro supuestos básicos de la experiencia humana. La muerte. Se habla de que la muerte, pensar sobre la muerte es pensar sobre la vida. El ser humano, hasta donde se sabe, es el único ser vivo que tiene conciencia de que se va a morir, de que en algún momento tenemos que abandonar este mundo. Y entonces eso implica una serie de reflexiones acerca de qué voy a hacer con mi existencia, hacia dónde voy, cómo espero morir, ¿verdad? Después de haber hecho qué cosas. Eh, el filósofo Spinoza tiene lo expresa mediante una frase: pensar sobre la muerte es pensar sobre la vida. Sabemos que este mundo es el único que tenemos, que esta vida es la única que tenemos. Cada quien, de acuerdo con sus creencias religiosas, podrá pensar que existe una vida más allá de esta, ¿no? Un pensamiento que proviene desde la antigüedad. Sin embargo, pues no está demostrado que esto exista, y lo más bien lo que hace que lo pensemos de esa manera pues es la fe. Lo único cierto es que solo tenemos esta existencia y algo tenemos que hacer con ella. De igual manera, el segundo concepto en lo que se basa la experiencia humana pues es la libertad. Aquí hay que entender que la libertad no es hacer todo lo que yo quiera. Eso sería omnipotencia. En este concepto, la libertad significa la capacidad de decidir. Para el filósofo francés Jean-Paul Sartre, que es uno de los autores que más ha influido en esta corriente de la psicología, los seres humanos somos libres, y lo expresa mediante una paradoja. Estamos condenados a ser libres. No podemos dejar de serlo salvo por voluntad propia, cuando entregamos nuestra libertad a otros. Sin embargo, esto es un acto de voluntad. El psicólogo Erich Fromm tiene un libro llamado El miedo a la libertad, donde justamente profundiza más en esta idea y habla del hecho de que la libertad es aterradora, porque la libertad no tiene un cimiento, no hay algo seguro. Mediante la libertad siempre estamos decidiendo, ¿no? Y pues para mucha gente no es fácil vivirla. Quizás en el pasado, de acuerdo con Rollo May, los problemas existenciales eran menores, dado que las personas del siglo XIX para atrás eh, tenían su vida ya establecida mediante las tradiciones, mediante los valores, tenían las decisiones más importantes de la vida, como es el buscar un empleo, pues ellos lo heredaban. Buscar una pareja, se las escogían, y de alguna otra manera su vida ya estaba determinada. En este siglo XXI no es así. Hay múltiples formas de vivir la vida. Uno tiene la libertad y la posibilidad de decidir cómo puede uno vivirla. Sin embargo, esto puede ser atemorizante, el hecho de vivir la propia libertad. A veces es más fácil entregar mi
libertad a otros. Derivado de la libertad existe otro concepto que el psicólogo Frankl lo asocia como parte inherente de la libertad, inclusive maneja que este concepto y libertad son como una moneda que tiene dos lados y no puede existir moneda de un solo lado, y el concepto del que habla es la responsabilidad. Entendemos la responsabilidad como la capacidad de aceptar que los actos que yo desarrollo son míos, que todo lo que yo vivo, ¿no? Gran parte es generado por mí mismo, y aquí uno debe asumir que precisamente estos actos, lo que yo hago, provienen de mi libertad. Desde ese punto de vista, pues no hay una cierta irresponsabilidad, porque uno puede ser responsablemente irresponsable. Si yo, por ejemplo, tengo cáncer de pulmón y quiero morirme fumando, y le expreso que ese es mi deseo y no acuso a nadie más acerca de mi acto, estoy haciendo un acto responsable, porque estoy asumiendo que el acto es mío, que yo estoy convencido de lo que estoy viviendo, sé las consecuencias y las asumo sin ningún problema. Aquí, psicológicamente hablando, los problemas vienen cuando yo rechazo la responsabilidad, y entonces puedo victimizarme o culpar a otros de lo que me pasa. El tercer concepto es el aislamiento. A mucha gente le da miedo la soledad, ¿no? Sin embargo, existe una soledad existencial. Los grandes momentos de la vida se viven solos. El nacimiento, aunque uno no tiene conciencia de él, es un acto en el cual el recién nacido solamente sabe qué es lo que está sintiendo al nacer. El abandonar el vientre materno, un lugar cálido, tranquilo, ¿no? Y verse de golpe expuesto al mundo, a un cambio de temperatura, luz, quizás. Esta experiencia pues es única. La muerte es otra experiencia única. Solamente el que se está muriendo sabe qué es lo que está viviendo y no puede compartirlo con otros. El enamoramiento podría ser otro ejemplo. Lo que se siente, pues es muy complicado expresarlo en palabras, es muy complicado compartir a otros qué es lo que siento cuando estoy enamorado. También ahí hay un aislamiento existencial. Aquí la idea pues es reconocer ese aislamiento y darse cuenta que uno puede ser solo sin soledad. O sea, estoy solo porque hay una soledad existencial, sin embargo no me siento solo porque me acompañan los demás, aunque no comparta mis experiencias en soledad, sin embargo hay un sentimiento de comunidad. Y el último concepto es el significado. Si estamos en este mundo, pues el significado es para qué estoy acá, qué voy a hacer con mi vida, hacia dónde voy, qué tareas voy a realizar. Aquí en el significado hay dos posturas. La postura de Jean-Paul Sartre, que decía que el significado se construye, uno mismo, el ser humano, es quien lo busca, quien lo crea, y la postura de Viktor Frankl, para quien el significado se descubre, de alguna manera ya lo tenemos inmanente, y las situaciones de la vida nos van acercando a ese significado. Muchas de las veces los momentos de crisis pues nos acercan a estos supuestos, o somos conscientes de esos en estos momentos críticos. Por ejemplo, el significado. El filósofo Albert Camus habla de que el mundo es un absurdo, y el absurdo es lo ilógico. Para Camus el mundo no tiene un significado por sí mismo, nosotros somos los que le damos el significado, pero a veces esto no se descubre hasta que pasa algo que, dice Camus, nos destruye los decorados, o sea, nos destruye la escenografía. Estamos como en un teatro donde vemos una escenografía y pensamos que esta escenografía es la realidad. Sin embargo, puede haber un evento que nos la destruya. Por ejemplo, el hecho de que un padre pierda a su hijo. Según lo que uno entiende, el significado de la vida, el hijo tiene que enterrar al padre. Debe morir antes que el padre. Pero el sinsentido de la vida provoca que muchas de las ocasiones el hijo muera antes que el padre.
y entonces ahí lo absurdo del mundo se manifiesta de una manera brutal. El ser humano es quien encuentra el significado, quien le da el significado al mundo. De alguna manera pues es crearlo, en otra es descubrirlo. El significado no es único, puede ser cambiante. Esto es, lo que a mí me significa en este momento probablemente no sea lo que me signifique el próximo año o dentro de 2 o 3 años. En cada etapa de vida el significado va cambiando y de hecho nunca se pierde. Así es. Algunas ideas de lo que yo se ha comentado aquí: los seres humanos somos libres, responsables de las acciones y de las elecciones. Yo no soy libre de que me dé un cáncer, por ejemplo, pero sí soy libre de la manera en que voy a enfrentarlo. La manera en que uno enfrenta las vicisitudes o los conflictos de la vida es una manera en la cual nuestra libertad se expresa. En este enfoque, la idea es que los participantes del grupo, clientes, pero también se les puede llamar usuarios, tenemos que desafiarlos para que descubran alternativas. Por ejemplo, una persona que se acaba de jubilar y de repente ya no encuentra sentido de la vida porque está en su casa y entonces se siente inútil y entonces piensa que su vida ya se terminó y puede culpar a la familia de que pues no hace nada o de que no encuentra sentido. Entonces en este grupo a esta persona se le desafía para que vaya encontrando alternativas y vea qué es lo que puede hacer para encontrar este significado justamente de lo que es la vida. Los valores aquí también cuentan mucho. Aquí hay valores que implican lo que yo tomo del mundo en un primer momento, que es lo que yo adquiero, de cómo me nutro de lo que el mundo me ofrece, pero también hay valores en los cuales yo le entrego algo al mundo, le otorgo algo al mundo. Y existe un tercer tipo de valores que expresan cómo se vive la muerte, cómo se vive el sufrimiento, cómo se viven las neurosis. El sufrimiento pues también es otro elemento muy importante a nivel existencial, dado que todos vamos a sufrir, y la idea es reconocer cuál es el valor psicológico del sufrimiento. Hay que entender que todo lo que tenemos lo tenemos para algo, y en este caso el sufrimiento cumple una función muy importante en nuestras vidas, dado que no podemos escapar de él. En algún momento se nos morirá algún pariente, en algún momento nos pasará algo. Los seres humanos estamos expuestos a muchos conflictos, a muchos peligros, ¿no? El sufrimiento pues no es una forma de reconocer la fuerza que tenemos como seres humanos y por ende nos ayuda al crecimiento. Este enfoque pues también se basa en esta comprensión, como se ha visto en otros enfoques, en el sentido de la fenomenología, ¿no? En la cual yo tengo que entender cuál es la perspectiva que tiene el participante del grupo acerca del mundo, cómo lo experimenta, cómo lo ve. Y el objetivo entonces, como aquí lo plantea esta diapositiva, es crear más conciencia en las personas acerca de las contradicciones en su vida. Una contradicción puede ser pues el hecho de culpar a los demás, el hecho de manifestar que estoy sufriendo, pero resulta que yo me genero ese sufrimiento. De alguna manera busco generarlo porque el papel de víctima me conviene más. Me gusta sentirme como víctima, ¿no? Y entonces busco situaciones en las cuales quede yo como tal, pero son elecciones mías. Entonces, y me quejo después de ser esta víctima. Entonces el terapeuta grupal me ayuda a mí a que sea consciente de esas contradicciones, buscando que el hacerme consciente genere justamente la superación de las mismas y por ende la superación del sufrimiento psicológico. ¿Cuáles son las metas que busca este enfoque?
ser sincero consigo mismo. La peor deshonestidad es mentirse a sí mismo. La peor deshonestidad que uno puede cometer es tratar de engañarse a sí mismo. Entonces, en estos diálogos internos, pues la idea es capacitar a las personas para que se reconozcan. De esta manera, las perspectivas sobre sí mismo y sobre el mundo se van ampliando. Cuando yo soy honesto conmigo mismo, estoy en mejor contacto con el mundo, mi perspectiva puede ir mejorando. Una persona que ha perdido un ser querido, por ejemplo, pues puede ir encontrándole sentido a lo que le pasó, y de esta manera la perspectiva del mundo va a ir aumentando. Asimismo, clarificar el sentido de la vida presente y la futura, o sea, cómo vivo el aquí y el ahora, y de acuerdo a mi plan de vida, esto que estoy haciendo en este momento, qué beneficios me va a generar en el futuro, o qué problemática me va a generar en el futuro. Si yo tengo una idea de hacia dónde va mi vida, entonces aquí es clarificar lo que estoy haciendo está abonando para ese futuro, o por lo contrario, solamente estoy fantaseando y estoy en la realidad, y realidad pensando que voy a tener, no sé, una casa, dinero, una maestría, un doctorado, etcétera. Sin embargo, no hago nada por ello en este momento. Entonces aquí pues es clarificar este objeto, poner en claro hacia dónde voy. Lo que estoy haciendo me gusta, lo que estoy haciendo me está llevando hacia la meta que yo quiero tener. Esto sería parte de este trabajo. Aquí los conceptos clave pues es justamente si queremos hacer consciente al participante del grupo, pues generar la autoconciencia para justamente uno llegue a escoger libremente. Aquí la idea es que los seres humanos, como se dice, somos libres, y las elecciones que uno hace son libres conscientemente. O sea, no estamos determinados más que por nuestros propios pensamientos o por nuestras propias creencias. Si estas son limitantes, pues podemos generar otro tipo de creencias. Una forma de ir encontrando también el sentido, pues tiene que ver con la ansiedad o con la angustia, que son términos, son sinónimos, ansiedad y angustia. Recordemos que ansiedad pues es una palabra que proviene del inglés y que es más utilizada en la psicología norteamericana. Angustia pues es una palabra que se utiliza más en la psicología europea, ya sea alemana o francesa, pero expresan situaciones similares. Y esta angustia, esta ansiedad, desde el punto de vista del enfoque existencial, no es negativa. El hecho de que yo tenga presente angustia no es patológico en sí. De hecho, es como el foco rojo que me está señalando que algo no está funcionando bien con mi vida, y que entonces debo replantearme qué estoy haciendo y hacia dónde voy. Porque si estoy angustiado es este síntoma de que las cosas no van bien. En muchas de las ocasiones uno puede tomar decisiones y sin embargo a veces uno no se siente a gusto con lo que tomó. A lo mejor me metí a estudiar una maestría y resulta que no me interesa y que algo no me cae bien de la maestría, pero no sé qué es, ¿no? Bueno, pues puede ser ahí que la idea es que no era mi vocación en este momento, y de alguna manera la ansiedad me lo está señalando así, o de alguna manera ese sentirme a disgusto sin que yo encuentre la razón, justamente es porque no es el momento de hacerlo. Entonces hay que estar atentos a lo que es lo que simboliza la ansiedad. La autodeterminación pues nos habla justamente de esta libertad que tenemos sobre nuestros pensamientos, sentimientos y actos, y la posibilidad de cambiar patrones de conducta que ya no me sirvan por otros que sean más sanos. Yalom, por ejemplo, es un autor que desafía
a sus pacientes. Por ejemplo, alguien que se está quejando de todo lo que le pasa en la vida, le dice, pues ¿por qué no se va, se muda a otro país y se cambia de nombre y empieza una vida desde cero, empieza una nueva vida y deje todo lo que tiene aquí? ¿Qué se lo impide? Si uno se pone a pensarlo bien, resulta que una decisión de esas no hay nada que te lo impida, que sea un obstáculo, pero absolutamente nada, ¿no? A veces dicen, no, pero es que la familia, bueno, a lo mejor en un caso extremo la familia no te importa. En casos de personas depresivas, por ejemplo, resulta que la familia no les interesa. Entonces, aquí la idea es, claro, esto es algo muy extremo, la idea es desafiar a la persona para que se dé cuenta que siempre puede cambiar y que estos viejos patrones inadecuados de conducta no son determinantes en su vida, no son inamovibles, por lo contrario, se pueden modificar. La frase famosa de Sartre, el hombre está condenado a ser libre. De Sartre pues se recomienda leer un libro llamado El existencialismo es un humanismo, y este libro lo escribió Sartre pensando en personas, en un público no filósofo. No es un libro que sea tan complejo o que requiera conocimientos especializados de filosofía para leerlo, como otras de sus obras. El ser y la nada, por ejemplo, pues es su obra capital. Sin embargo, sí requiere conocimientos muy serios de filosofía para entenderlo. Por lo contrario, este manual, El existencialismo es un humanismo, plantea la filosofía existencial de una manera muy clara y profundiza más en esta idea. Aprovecho aquí para comentar también que esta filosofía existencial viene del siglo XIX con Kierkegaard, prosigue un poquito con Nietzsche, se manifiesta con Heidegger, ya hablamos de Sartre, ya hablamos de Albert Camus, inclusive hay existencialismo católico como Gabriel Marcel, y en general otros autores franceses por ahí de los años 30, 40, que fue cuando el existencialismo encontró su mayor desarrollo. Posteriormente pues es adoptado por la psicología. Ya hablamos fundamentalmente de Irving Yalom con un libro llamado Psicología Existencial, Rollo May, otro autor que también es muy importante en esta filosofía o terapia existencial, ya como psicólogos, y otros autores que se han visto influidos, sobre todo los modelos humanistas, han sido muy influidos por el existencialismo. Carl Rogers, Fritz Perls con la Gestalt, Viktor Frankl con la logoterapia, inclusive el psicoanálisis cultural de Erich Fromm. Erich Fromm también maneja posturas existenciales ante la vida, muy similares a los de los autores franceses. Y bueno, pues hay un cúmulo aquí de personajes que leer. En lo general, en el trabajo grupal, pues lo que va a suceder es que vamos a desafiar al grupo. En general, la idea va a ser desafiar a las personas y llevarlos a que desarrollen posturas ante la vida. Por eso se habla pues de que este enfoque no es exactamente una técnica. De hecho, puede permear o se puede utilizar en enfoques tanto gestálticos, ya lo dije, como terapia basada en el cliente, y sobre todo modelos humanistas.
En lo general y a grandes rasgos, esto es lo que corresponde a esta clase del enfoque existencial de grupo. Que tengan buen día.